hoy día de las enfermedades respiratorias ocupacionales, ¿ya? Quien habla es la doctora Miriam Latorre, médico neumólogo del Hospital Almenara. Ha habido un cambio por razones de fuerza mayor, que hoy día realmente deberían ustedes tener la clase de neumonías intrahospitalarias, ¿no? Pero ha habido un cambio. Hoy voy a ir yo conversar con ustedes de enfermedades respiratorias ocupacionales y el 6 de noviembre va a realizarse la clase de neumonías intrahospitalarias, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con el tema de enfermedades respiratorias ocupacionales, que es un tema que parece un poquito árido, pero en realidad es importante, ¿no? Es importante que ustedes conozcan cuáles son las enfermedades que se adquieren en el trabajo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una breve introducción. Se dice que el hombre ha estado siempre expuesto a sustancias capaces de causar enfermedad respiratoria, ¿no? Y ya desde hace mucho tiempo se conoce el riesgo que supone la exposición laboral, ¿no? En todo sentido. Por ejemplo, en una mina el trabajador está expuesto a la inhalación de partículas de polvo. En una fábrica textil, las partículas de la tela, del algodón. El que trabaja, por ejemplo, recolectando la basura también tiene riesgo en su trabajo. Y así sucesivamente hay un grupo de enfermedades ocupacionales, ¿no? Como dice, dentro de las enfermedades ocupacionales existen una serie de afecciones que se caracterizan por la rápida aparición de síntomas. Puede ser de minutos a horas. Por ejemplo, podemos citar el caso de un asma ocupacional, ¿no? La persona o el trabajador va a presentar inmediatamente, o sea, una aparición rápida de la sintomatología. La Organización Mundial de la Salud define salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que está dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades, ¿no? Accidentes y la eliminación de factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Cómo se definen las enfermedades ocupacionales? Las vamos a definir como aquellas enfermedades en las que se ha establecido o se establece una relación causa-efecto entre los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, ¿no? Enfermedad ocupacional es un estado patológico contraído a causa del trabajo o de estar expuesto a un medio en el cual se encuentra laborando, causado por agentes físicos, químicos o biológicos, ¿no? Y aquí tienen el ejemplo: un trabajador de la actividad minera sin protección se encuentra expuesto al polvo, al taladrar la piedra, se expone a múltiples y diminutas partículas que van a ingresar a los pulmones por la vía aérea y van a originar la enfermedad de la neumoconiosis en general o silicosis si estas partículas son de sílice. En cuanto a la etiología, tenemos el ambiente laboral, la exposición al tóxico, la vía inhalatoria por donde van a ingresar las partículas de toda índole y se van a depositar en el aparato respiratorio, causando la enfermedad ocupacional respectiva. En nuestro medio existen leyes que protegen al trabajador ahora. Antiguamente no había, era unos 10 años atrás tal vez. Los trabajadores, o sea, no se les exigía a los empleadores que brinden, por ejemplo, equipos de protección personal, los EPPs, a los trabajadores para que desarrollen su trabajo, ¿no? En las minas también trabajaban sin protección personal, sin protección del medio ambiente y, lógicamente, habiendo una relación causa-efecto, contraían la enfermedad ocupacional. Actualmente existe una ley que regula la seguridad y salud en el trabajo. Esta ley es
la 29783, el Decreto Supremo 005 del 2012. ¿Ya? Tenemos un gran grupo de enfermedades ocupacionales que pueden resultar de la exposición ocupacional, ya sea exposición al polvo, a los vapores, al humo, agentes biológicos, agentes químicos. Entre las enfermedades ocupacionales más frecuentes se mencionan el asma ocupacional, bronquitis, bronquiolitis, neumonitis por hipersensibilidad, síndrome agudo por inhalación tóxica, neumoconiosis y tumores. Estas son algunas de las más frecuentes enfermedades profesionales. En cuanto a la epidemiología, podemos mencionar que la neumonitis por hipersensibilidad es más frecuente en varones que cursan la quinta década de la vida y hasta un 50% va a desarrollar anticuerpos a un antígeno específico y un 5 a 15% va a desarrollar la enfermedad. La silicosis que se encuentra dentro de la neumoconiosis probablemente es la enfermedad respiratoria más frecuente o más prevalente en los países subdesarrollados, es decir, entre nosotros, ¿no? Silicosis, la enfermedad de los mineros, aunque hay varios tipos. Es la más frecuente la silicosis. En Estados Unidos se estima que ocurren entre 3.600 a 7.300 casos anuales, ¿no? El asma ocupacional, también considerada una enfermedad del grupo laboral, se ha convertido en la neuropatía de origen laboral crónica más frecuente en los países del primer mundo, en los que se da aproximadamente el 15% de todos los casos de asma de inicio en la edad adulta. Y estas cifras se van incrementando en el ambiente laboral, produciendo 25 a 52% de los trabajadores asmáticos. O sea, en los países del primer mundo el asma ocupacional es muy frecuente. Para evaluar un paciente con enfermedad respiratoria ocupacional, tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico, ¿no? Pero se menciona que el cuadro clínico no difiere mucho de las otras enfermedades que no son ocupacionales. O sea, el cuadro clínico es parecido. Lo que sí es muy importante tener en cuenta los antecedentes del paciente. La historia laboral o la historia ocupacional es muy, muy importante, es fundamental para hacer el anamnesis de todo paciente respiratorio a fin de descartar una enfermedad ocupacional. Es importante conocer su trabajo actual, como las labores que haya desempeñado anteriormente, preguntando detalles de su labor que realizaba, por ejemplo, qué tiempo de exposición tiene, el uso de elementos de protección, o sea, los EPPs, ¿no? Equipos de protección personal, ya sean mascarillas, tapones para los oídos, ¿no? Y también tener en cuenta la relación de los síntomas con su trabajo y si existen otros compañeros de trabajo que tienen manifestaciones similares para estar pensando que se trata de una enfermedad ocupacional. Lo que nos puede orientar, ¿no?, para determinar si son enfermedades ocupacionales, tenemos los síntomas que se producen o se empeoran en el trabajo. Estos síntomas van a mejorar cuando el trabajador se halla de vacaciones. Si existen más empleados que están afectados en la empresa, si se conoce que hay trabajadores que son retirados por la misma enfermedad, ¿no? Y si existen sustancias potencialmente productoras de enfermedad en el trabajo. Entonces, toda esta sintomatología o estos antecedentes pueden orientar al clínico para determinar si se trata de una enfermedad respiratoria. Aquí tenemos que para la Fundación Neumológica las enfermedades recurrentes, ocupacionales recurrentes son, ya habíamos mencionado, el asma, el síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas, bronquitis, bronquiolitis por exposición, accidental o no,
a sustancias químicas inorgánicas. Neumoconiosis por inhalación de polvo inorgánico, cáncer de pulmón, neumonitis por hipersensibilidad o asbestosis. Entonces, de todas ellas vamos a desarrollar neumoconiosis, que incluye un grupo de enfermedades ocupacionales, silicosis, asbestosis, berilosis, ¿no? La más frecuente, la más prevalente es silicosis, el asma ocupacional, tuberculosis también está considerado dentro de enfermedad ocupacional y últimamente el COVID también está considerado ya como enfermedad ocupacional. Entonces vamos a desarrollar en parte lo que son las neumoconiosis, ¿no? Es decir, ¿cómo se clasifican las neumoconiosis? Aquellas enfermedades por inhalación de polvos inorgánicos, es decir, minerales. Entre ellas tenemos silicosis, neumoconiosis del minero del carbón y enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto, amiantosis o al amianto, ¿no? Otra clasificación incluye inhalación de gases irritantes, humos y sustancias tóxicas en general. El asma ocupacional profesional y enfermedades ocupacionales por inhalación de polvos orgánicos. Así como existen polvos inorgánicos, también hay enfermedades causadas por inhalación de polvos orgánicos. En este cuadrito podemos observar la silicosis, una enfermedad producida por el polvo de sílice, silicoantracosis, donde hay polvo de carbón y sílice, siderosis, aquella producida por el óxido de hierro. En la silicosis lo vemos en los trabajadores de minas, túneles, canteras, galerías, en el tallado y pulido de rocas silíceas, fabricación de carburo, vidrio, porcelana, otros productos cerámicos, fabricación y conservación de ladrillos a base de sílice, trabajos de desmolde y desbordado de las fundiciones, fabricación y conservación de abrasivos y de polvos detergentes, y donde se realiza trabajos con un chorro de arena y esmeril. En todos estos casos podemos ver silicosis. Silicoantracosis, como su nombre lo dice, trabajadores en las minas de carbón, ¿no? Se denomina, si solo fuera por carbón, se denomina antracosis. Pero si hay una mezcla de polvo de sílice y carbón, sílico-antracosis, ¿no? Lo vemos en los carboneros, fogoneros, manipuladores de negro de humo. Y la siderosis, aquella producida por el polvo de óxido de hierro, se observa en los pulidores, en los torneros del hierro y en los trabajadores de minas. Otras enfermedades profesionales, asbestosis producida por el polvo de asbesto, talcosis producida por el talco, baritosis producida por el bario, ¿no? Asbestosis en aquellos trabajadores que extraen, preparan o manipulan amianto o asbesto o sustancias que contengan asbesto, aquellos que están en la fabricación o reparación de tejidos de amianto, trituración, cardado, hilado, tejido, fabricación o manipulación de guarniciones para frenos, material aislante de amianto y productos de fibrocemento. Talcosis, trabajadores de las minas de talco, el yeso, en la industria papelera, en la industria textil, de la goma, aquellos que trabajan con aisladores para bujías en la industria farmacéutica. Y baritosis, trabajadores en las minas de bario, manipulan empaques y transforman compuestos de bario. Continúan las enfermedades profesionales, como digo, las que agrupan sobre todo lo que es neumoconiosis. Tenemos estañosis por el óxido de estaño, calicosis, polvo de calcio o polvo de caliza, vicinosis por el polvo de algodón, bagasosis, el bagazo de la caña de azúcar, ¿no? Trabajadores de la mina de estaño, calicosis, los que trabajan con cemento o mármol, vicinosis, en los trabajadores de la industria del algodón, bagasosis, trabajadores de la industria de la caña de azúcar o papelera. Entonces, aquí resumiendo,
hablamos de neumoconiosis en general, ¿no? Que viene a ser un conjunto de enfermedades producidas por la inhalación de polvos inorgánicos, ¿no? Estos residuos inorgánicos van a ir a los bronquios, a los ganglios o al parénquima pulmonar con o sin disfunción del aparato respiratorio. Dentro de las enfermedades más comunes de neumoconiosis tenemos silicosis, asbestosis y el mesotelioma, que es producido por el amianto o el asbesto. Es un cáncer de pleura. Aquí tenemos en la patofisiología, ¿no? Las partículas son pequeñitas de 5 micras, se van a depositar a nivel de los bronquios, bronquiolos respiratorios, ¿no? Algunos llegan a los alvéolos y van a ser fagocitados, ¿no? Si existe un gran número de partículas, ¿no? Este va a ser fagocitado por los macrófagos que se acumulan en el intersticio y eventualmente participan o son cubiertos por los neumocitos tipo 1. O sea, la patofisiología es que ingresan por la vía inhalatoria, ¿no? Vía aéreas grandes, pequeñas, bronquiolos, pueden llegar hasta el alvéolo, son fagocitados y también participan los neumocitos tipo 1. Aquí podemos observar una tomografía de un paciente con talcosis, ¿no? Es decir, manipulador de silicato de magnesio hidratado. O el talco también lo utilizan en la elaboración de caucho, papel, textiles, azulejos de cerámica, que se va a producir una inflamación granulomatosa, no necrotizante, que va a llevar a una fibrosis progresiva. Los ápices y los senos costofrénicos generalmente están respetados, o sea, no se toma. Es más acá el parénquima pulmonar iliar o parailiar, ¿no? Y los hallazgos tomográficos incluyen nódulos centrolobulillares y subpleurales. Esta otra lámina es una neumoconiosis por metales pesados, que se pueden originar una neumonía intersticial por células gigantes, inhalación de metales pesados, el cobalto, el tungsteno, ¿no? Se produce una reacción de hipersensibilidad. Podemos ver bronquiolitis constrictiva, engrosamiento o fibrosis, ¿no? El cuadro clínico que se presenta generalmente es tos y disnea, sobre todo disnea, ¿no? Los pacientes portadores de neumoconiosis presentan como sintomatología principal la disnea. Aquí tenemos un resumen de neumoconiosis no fibrogénicas, es decir, aquellas que no van a inducir a la fibrosis, ¿no? Tenemos la siderosis, estañosis y varitosis. La siderosis, que se produce por la acumulación de óxido de hierro dentro de los macrófagos, en soldadores y mineros, no se asocia a un deterioro funcional, es decir, sus pruebas respiratorias pueden estar dentro de los normales, y se observan pequeños nódulos a lo largo de los vasos perivasculares linfáticos. En la estañosis, en la inhalación de óxido de estaño, tampoco hay deterioro funcional. Se observan micronódulos pequeños distribuidos uniformemente. Y la varitosis, aquellos que manipulan bario o sulfato de bario, ¿no? Extremadamente denso en las imágenes, lo que vamos a observar lesiones nodulares sin afectar a los ápices y las bases pulmonares, ¿no? Entonces, recuerden siempre casi a nivel, las lesiones radiológicas se van a ver a nivel iliar para iliar. Las imágenes de las neumoconiosis no fibrogénicas. Tenemos la siderosis, es un infiltrado o un moteado bilateral, ¿no? Casi en el parénquima pulmonar, iliar, parailiar, ¿no? Engrosamiento, aquí también a este nivel del ilio, ¿no? Esta otra imagen de la estañosis, las imágenes o las radiopacidades son más grandes, ¿no? Y en la varitosis también se van a producir microopacidades o radiopacidades, pero más pequeñas. Entonces a veces uno dice, ¿y cómo diferencio yo
si estoy viendo una estañosis o una varitosis, ¿no? O siderosis. Por el cuadro clínico, ustedes saben que la impresión diagnóstica se realiza en base, primero, a una buena historia clínica, ¿no? Una buena historia clínica nos ayuda a hacer una impresión diagnóstica en el 60 a 70%. Tenemos una buena historia clínica, ya hemos avanzado en un 60 a 70% para tener nuestra impresión diagnóstica. Luego ello se va a corroborar con los exámenes de ayuda al diagnóstico, como su nombre le indica, ¿no? Analítica de sangre, imágenes. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene antecedentes de trabajar con estaño y veo estas imágenes, lógicamente tengo que pensar, o mi primera impresión es una estañosis. De repente también trabaja con sílice, entonces pudiera ser un mixto, una sílico-estañosis. Por eso les decía que el antecedente laboral u ocupacional es muy, muy importante y es fundamental. Perdón, un momentito. Aquí tenemos silicosis, ¿no? Que es la enfermedad más prevalente, ¿no? Dice, es una enfermedad pulmonar intersticial causada por la inhalación de polvo de sílice cristalino, óxido de silicio. ¿Qué es lo que va a producir este óxido de silicio? Una inflamación y una cicatrización en el tejido pulmonar, ¿no? O sea, tiende a producir una fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Quiénes están expuestos o cuáles son los factores de riesgo? Aquellas personas que desempeñan trabajo donde están expuestos al polvo de sílice, se inhalan estas partículas que varían en tamaño de 0,2 a 10 milímetros. Aquellos que están en la fabricación de abrasivos, fabricación de vidrio, los que laboran en la minería, trabajo en canteras, construcción de carreteras y edificios, aquellos que trabajan con chorreado de arena o corte de piedra. Todos ellos pueden adquirir la silicosis. Aquí dice aquellos que realizan la construcción de carreteras, aquí tenemos, ¿no? Utilizan el cemento y otra serie de polvos inorgánicos y están expuestos a poder adquirir una enfermedad ocupacional. ¿Cuál es la patogenia en este tipo de enfermedades? Tenemos inhalación, depuración y retención. Es decir, se inhalan las partículas menores de 5 micras, ¿no?, que van a alcanzar el saco alveolar y se depositan en su pared. En la depuración, el movimiento de la capa fluida que cubre la pared alveolar se produce una fagocitosis que arrastra por transporte mucociliar hacia la vía linfática. Y en la retención, algunas partículas llegan al intersticio alveolar, quedan retenidas y son las que van a producir la enfermedad. Entonces, la patogenia, recuerden, inhalación, depuración, retención. Participan los monocitos, linfocitos, granulocitos, las interleucinas 1, expansión de la respuesta celular, y los radicales libres altamente abrasivos. Vamos aquí a mencionar los tipos de silicosis. Tenemos silicosis crónica, silicosis aguda y silicosis acelerada. La silicosis crónica es aquella que aparece después de una exposición de varios años al factor de riesgo, ¿no? Después de 20 años. ¿Qué es lo que vamos a observar en una radiografía simple? Un patrón nodular sin repercusión clínica significativa, ¿no? Y la silicosis complicada, vamos a observar masas mayores a 1 centímetro, porque esta va a inducir hacia una fibrosis masiva progresiva. Y de ahí puede complicarse con un neumotórax o cavidades. En la silicosis aguda, la forma clínica es rápidamente progresiva, puede presentarse entre los 6 meses a 2 años de estar en contacto con niveles muy altos de sílice, después de una exposición intensa al sílice.
Se presenta compromiso renal, hepático y esplénico y tiene mal pronóstico, ¿no? Y la silicosis acelerada es la intermedia entre la silicosis crónica y la silicosis aguda. Clínicamente se parece a la forma aguda y anatomopatológicamente se parece a la forma crónica. Entonces, recuerden tres tipos de silicosis: crónica, aguda y acelerada. El cuadro clínico les había manifestado el síntoma primordial o fundamental, la disnea, que se agrava por el esfuerzo. El paciente puede presentar tos, a menudo persistente, una fatiga también persistente, taquimia, pérdida de peso, pérdida del apetito, dolor torácico, fiebre. En los casos avanzados podemos observar cianosis, cor pulmonar, insuficiencia respiratoria, ¿no? También podemos observar como manifestación clínica dedos en palillo de tambor, ¿no? En la mayoría de los casos se describe en la literatura que la exploración física suele ser anodina, ¿no? Puede o no presentarse obstrucción al flujo aéreo, sobre todo en los casos si la silicosis o la neumoconiosis es leve, ¿no? O en otros casos puede verse un patrón restrictivo en la espirometría, ¿no? Lo que se va a alterar es la capacidad vital forzada. A la auscultación tenemos roncos y sibilantes, así como cuando existe cierto grado de fibrosis se van a escuchar estertores crepitantes posterolaterales. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumoconiosis o la silicosis? La insuficiencia respiratoria, una fibrosis masiva progresiva, tuberculosis, cáncer de pulmón. Si se asocia a enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, tenemos el síndrome de Kaplan, ¿no? Y hay presencia de nódulos fibróticos reumatoideos de 0,5 a 5 centímetros. El diagnóstico básicamente se basa, como les vuelvo a repetir, en la historia clínica y dentro de ello en el antecedente ocupacional, ¿no? En el diagnóstico de silicosis, el antecedente ocupacional es fundamental y tiene causa-efecto, ¿no? Sin antecedente a la exposición del polvo de sílice, no vamos a mencionar que haya silicosis. La historia ocupacional tiene que ser exhaustiva, es decir, profunda. Indagar, como ya les había mencionado, el tiempo de exposición al polvo, qué tipo de polvo, ¿no? Si tenían protección ambiental o protección personal para el trabajador, es decir, los equipos de protección personal, los EPP. Indagar también por datos epidemiológicos en el centro laboral. Ustedes pueden observar acá una imagen, esta está más clara, ¿no? De una neumoconiosis donde se van a presentar unas radioopacidades que pueden ser, primero, micronódulos pequeños, que se van creciendo hasta conglomerarse y hacer una radioopacidad más grande. El diagnóstico por imágenes para las neumoconiosis son de mucha ayuda las imágenes. Primero una radiografía simple, después, si ello no nos ayuda a ver mejor las radiopacidades, una tomografía, y en este caso el examen, la tomografía de elección en neumoconiosis es el TACAR, o sea, una tomografía computarizada de alta resolución. Ustedes van a escuchar decir, pídale un TACAR, ¿no? La radiografía, como les decía, es el método de diagnóstico para detectar neumoconiosis póstero, anterior y lateral. Podemos detectar la neumoconiosis simple y complicada, ¿no? En la simple vamos a ver opacidades redondeadas. No suele producir alteraciones funcionales, es decir, funcionalmente no hay significación clínica. En la complicada se caracteriza por la existencia de masas de fibrosis masiva, o sea, esas radiopacidades grandes, gigantes, y un conglomerado con diámetro mayor a 1 centímetro. La evolución de la forma simple a la complicada
se debe a factores muchas veces desconocidos. Entre los factores conocidos tenemos elevada exposición al sílice, abundante profusión nodular, puede complicarse con tuberculosis o enfermedades del colágeno. Este es un cuadrito también que nos permite llegar a un diagnóstico de silicosis en su forma simple o en su forma complicada, ¿no? Forma simple, una radiografía de tórax nos ayuda, una espirometría, con controles periódicos de 1 a 3 años, ¿no? Entrevista al paciente, indagando sobre sus antecedentes, la radiografía de tórax, la espirometría y la saturación de oxígeno. Nos va a permitir detectar pérdida de la función pulmonar, progresión de lesiones radiológicas, presencia de insuficiencia respiratoria, presencia de complicaciones y aparición de morbilidad asociada. Mientras que en la forma complicada se piden las imágenes, radiografía, tomografía, espirometría, pero aquí ya se hace un estudio más profundo de la función pulmonar, ¿no? Podemos pedir volúmenes pulmonares estáticos, la difusión del CO, ELCO, gasometría arterial, pruebas de esfuerzo. Aquí tenemos, se amplían las pruebas funcionales, se establece un diagnóstico diferencial con una tomografía computarizada de alta resolución, con un TACAR. También se puede realizar una broncoscopía, una biopsia, para establecer un tratamiento específico, explorar también si el paciente es tributario a un trasplante. Entre las pruebas para evaluar la función respiratoria tenemos la más simple o la más frecuente, la espirometría, luego tenemos el test de Delco y la pletismografía, ¿no? La espirometría va a evaluar el grado de deterioro funcional del pulmón que está causado por la enfermedad. ¿Qué es los parámetros que vamos a ver en una espirometría? Porque tiene múltiples parámetros, pero en los casos de fibrosis pulmonar o de enfermedades ocupacionales, es importante conocer la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado al segundo. Les decía que en este tipo de enfermedades vamos a encontrar una reducción de la capacidad vital forzada, o sea, la espirometría nos va a dar un patrón restrictivo, generalmente. Puede ser también un patrón mixto, donde se involucra la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado al segundo. O sea, puede ser un patrón obstructivo. Y si estuviera alterado solo el volumen expiratorio forzado al segundo, estamos hablando de un patrón obstructivo, que no es el caso en las enfermedades ocupacionales, sino ya, por ejemplo, vemos enfermedades obstructivas, EPOC, asma bronquial, donde solo se altera el BEPSU-1, ¿ya? Los valores normales de ambos parámetros son de 80 a más de lo esperado, ¿no? 80% a más. Tenemos un trabajador con una capacidad vital forzada de 70, entonces ya estamos hablando que existe un patrón restrictivo. También se realiza la evaluación del test de Delco y la pletismografía. Aquí pueden observar una radiografía, ¿no? Y dice, hay afección en los lóbulos superiores, ¿no? O en el segmento B6, ustedes saben la segmentación bronquial, ¿no? Y pueden haber ganglios calcificados, lo que se denomina cáscara de huevo. Por ejemplo, acá, los ganglios se aglomeran, se calcifican y se denomina cáscara de huevo. Tenemos otra radiografía, donde podemos observar un patrón de silicosis. Primero, como les digo, da radioopacidades, microradioopacidades bilaterales, respetando prácticamente los vértices y generalmente las bases a nivel iliar, parailiar, o pueden conglomerarse también en grandes masas o grandes radioopacidades, están yendo a una fibrosis pulmonar masiva. Este es un cuadrito, resumen prácticamente, ¿no? Donde vamos a observar el tipo de silicosis, el índice o el tiempo de exposición que tiene el paciente, la aparición,
los síntomas iniciales que pueden presentar, las pruebas de función respiratoria, las radioopacidades que vamos a ver en la radiografía y la complicación. Por ejemplo, tenemos la neumoconiosis clásica, complicada, acelerada y aguda. La clásica, tiempo de exposición, pacientes trabajadores en socavón de 8 a 10 años, o en tajo abierto, como le llaman, 15 años, es de aparición lenta, síntomas iniciales, como dice, es asintomática o presentan una disnea mínima, ¿no? Mientras que las pruebas de función respiratoria y restricción u obstrucción leve, generalmente se va a observar restricción, ¿no? Y una leve disminución en el test de Delco o difusión del CO. Las radiopacidades que vamos a observar radiográficamente son pequeñas, de 0.5 a 0, de 0.5 a 5 milímetros, ¿no? Pocas o mediana cantidad. Y la complicación que presenta esta neumoconiosis clásica es de 20 a 30%, va a derivarse en una silicosis complicada. Y el otro extremo, por ejemplo, tenemos la silicosis aguda, ¿no? Un tiempo de exposición de 6 a 2 años. Su aparición es brusca o violenta, dicen que el síntoma principal, la disnea, la espirometría nos va a dar una restricción marcada, la radiografía, radiopacidades de 1 a 5 milímetros abundantes, puede complicarse con proteinosis alveolar, correlacionado con el cuadro clínico, puede haber micobacterias o nódulos silicóticos extrapulmonares. ¿No? El tratamiento en silicosis en general, o neumoconiosis, por decirlo así, es una enfermedad incurable e irreversible. Entonces, el tratamiento es sintomático, ¿no? Porque esas lesiones que ustedes han visto, esas radiopacidades pequeñas, bilaterales, o esas radiopacidades masivas, grandes, ¿no? Que van a la fibrosis pulmonar masiva, no tienen cura. Entonces, el paciente hay que darle tratamiento sintomático, apoyarlo con oxigenoterapia, esteroides, para que las personas puedan respirar mejor, aliviar su dolor, disminuir la inflamación. Pacientes con silicosis en estado muy avanzado, se plantea un trasplante de pulmón como una medida de prolongar sus vidas, ¿no? Pero para el trasplante de pulmón también existe un protocolo que generalmente es tributario de trasplante de pulmón un paciente hasta los 60 años. Más de los 60 años ya no lo consideran en el protocolo de trasplante, ¿no? Hay que realizar también las medidas de prevención, como es controles del ambiente, controles del aire en el lugar de trabajo, minimizar las exposiciones, controlando y evitando que las partículas floten en el aire, de ser posible eliminar el sílice, emplazándolo con materiales más seguros. Esto sería imposible en las minas, ¿no? Pero en las fábricas tal vez puede emplearse otro material. Proveer ropa protectora, respiradores a los trabajadores, o sea, EPPs, equipos de protección personal. Ofrecer entrenamiento en prácticas de trabajo y uso adecuado del equipo protector. Poner avisos para prevenir a los trabajadores sobre los peligros existentes, ¿no? Y también proveer o realizar exámenes médicos a todos los trabajadores expuestos a la sílice cristalina. Pero ahora, como les digo, con la ley de seguridad de salud en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, los controles médicos son obligatorios anualmente, no solo aquellos que están expuestos a sílice, sino ustedes van a ver en todos los sectores existe obligación de que los trabajadores tengan un control médico anual. La asbestosis, otro tipo de neumoconiosis o amiantosis producida por el asbesto, ¿no? Es el nombre que se le da a un grupo de 6 diferentes minerales que se van a encontrar en forma natural en el medio ambiente. Es un tipo de neumoconiosis que está causada por inhalación del asbesto, que se va a caracterizar por una fibrosis pulmonar difusa y progresiva. ¿Quiénes manipulan asbesto? Aquellos que están en la fabricación de balatas, láminas, tinacos, textiles, guantes, impermeabilizantes,
elaboración de las cubiertas para cables, en la industria refinadora del azúcar, en las cubiertas de caldera de miles de fábricas, en los aeropuertos, en los talleres de carpintería también van a utilizar asbesto, ¿no? Que se dice que hay 6 tipos de asbesto. Entre estos 6 tipos de asbesto se menciona, por ejemplo, la mosita, ¿no? La actinolita, la croxidolita, el crisotilo, que es el más común, la tremolita y la antofilita. Son 6 tipos de asbesto que van a generar o producir la enfermedad amiantosis o asbestosis. En la patogenia es similar a la que hemos visto anteriormente, es la inhalación de las partículas de asbesto que van a ser fagocitadas por los macrófagos alveolares, ¿no? Puede ser fagocitada por otros macrófagos, acá liberan enzimas y radicales libres y van a producir el daño al tejido pulmonar. Aquí en la fagocitosis de macrófagos alveolares, ¿no? Se liberan diferentes factores que van a atraer o activar a los fibroblastos y estos van a inducir a la reacción fibrogénica, o sea, a la fibrosis pulmonar masiva, dañando también el tejido pulmonar. Y entre los factores que intervienen, tenemos que tener en cuenta las partículas de asbesto en cuanto a su intensidad, tipo, tiempo de exposición, y también se consideran factores genéticos. Las manifestaciones clínicas, ¿no? Tenemos el cuadro clínico, funcional, respiratorio y la imagen radiológicas de asbestosis similar a otras fibrosis intersticiales. Creo que vamos a observar en imágenes patologías asociadas a la exposición al amianto, alteraciones en la pleura, por ejemplo, placas pleurales, un derrame pleural benigno, engrosamiento pleural, atelectasias, ¿no? En las neumoconiosis, por asbestosis, neoplasia es la más frecuente, el mesotelioma pleural, o sea, cáncer de la pleura, también se halla el cáncer de pulmón. Otras localizaciones puede haber derrame pericárdico, mesotelioma peritoneal, ¿no? Y en cuanto a las manifestaciones clínicas o el examen clínico que vamos a realizar, habíamos mencionado que se ausculta un tipo de crepitantes o de estertores en las zonas laterales inferiores, ¿no? Este crepitante persistente seco que se describe como un celofán o se denomina velcro. Es un tipo de estertor específico en las enfermedades eh, fibróticas, ¿no? En las fibrosis pulmonares, en este caso como la neumoconiosis, van a generar fibrosis pulmonar masiva, entonces vamos a escuchar un tipo de crepitante, pero que se denomina velcro, ¿ya? Ustedes saben que el crepitante, en una neumonía, por ejemplo, yo escucho crepitantes solo a la inspiración, escucho crépitos. En este caso de fibrosis, voy a escuchar el crepitante o voy a escuchar el velcro en los 2 tiempos, a la inspiración y a la expiración. Esa es la diferencia de un estertor crepitante en fibrosis pulmonares masivas, de un estertor crepitante en neumonías. Signos y síntomas, recapitulando el cuadro clínico en neumoconiosis, tenemos tos seca, disnea progresiva, dolor torácico, dedos en palillo de tambor, un 32 a 42%, al examen físico la amplexación reducida y como complicaciones tenemos el cor pulmonar, hay cianosis, distensión venosa yugular, reflujo hepatoyugular y edema pedial. Radiológicamente en asbestosis podemos observar diversos tipos de neoplasia, ¿no? La más frecuente, como les decía, el mesotelioma o el cáncer de la pleura. También se menciona el cáncer de pulmón,
frecuente por asbesto, seguido del mesotelioma. El mesotelioma es una patología que va a aparecer después de un tiempo de exposición de 15 a 20 años. O sea, se presenta en una edad promedio de la vida, 40, 50 años, tal vez 50, recién van a dar sintomatología o el trabajador va a presentar sintomatología relacionada con mesotelioma. Mesotelioma también, como decía, tumor de pleura, pero también puede verse en peritoneo, en la laringe, el esófago, el estómago, colon, recto, riñón, enfermedades fibrosantes, ¿no? Que van a producir fibrosis pleural y placas hialinas pleurales. En la radiografía de tórax vamos a observar imágenes reticulares y lineales, ¿no? En la base de los pulmones puede observarse cardiomegalia, en el índice cardiotorácico incrementado, y en ocasiones ligero engrosamiento pleural o fibrosis pleural difusa. Acá podemos observar esto blanquito que ven, es un engrosamiento de la pleura, ¿no? Aquí se observa mejor que en esta imagen. Tomográficamente, o sea, tomografía computarizada de alta resolución en un TACAR, vamos a observar engrosamiento de la pleura e intercisural, imagen en panal de abejas, esto que ven acá, ¿no? En algunos sitios, sobredistensión pulmonar y quistes subpleurales, ¿no? Imagen de panal de abejas en otras radiografías es más típico, imagínense ustedes un panal y así se observa un conglomerado. Las pruebas de función respiratoria ya las hemos mencionado, ¿no? Tenemos la espirometría, en primer lugar, como prueba funcional pulmonar, test de Delco, espirometría. En la espirometría lo que vamos a observar, un patrón restrictivo, la capacidad vital forzada disminuida. El BEPS-1 o el FEM pueden estar disminuidos o no, pero básicamente lo que vamos a observar en estas enfermedades es el FBC disminuido y el volumen residual puede estar aumentado. En la gasometría podemos observar hipoxemia, disminución de la difusión del CO e hipercapnia, ¿no? El tratamiento, como ya les he mencionado, de todas las neumoconiosis es irreversible, ¿no? Y puede progresar incluso cuando el trabajador ya ha dejado de ser expuesto a los factores de riesgo. O sea, bueno, lo que se menciona es aun cuando la exposición ha cesado, ¿no? La enfermedad puede progresar, puede seguir progresando. Si estuvo leve, puede verse complicada, puede hacerse aguda o acelerada, ¿no? El tratamiento sintomático, mucolíticos, broncodilatadores, oxígeno, terapia. También puede coexistir con otras enfermedades subyacentes, o sea, puede haber un trabajador con silicosis, que también tiene un EPOC, por ejemplo, es un fumador crónico, entonces tiene silicosis EPOC. Bronquiectasia, puede presentar bronquiectasia de tracción o infecciones del tracto respiratorio inferior. Puede presentar hipertensión arterial pulmonar. También se recomienda como medida de prevención la vacunación contra la influenza y contra el neumococo. También en el tratamiento está incluido la terapia de rehabilitación pulmonar y como un medio de prolongar la vida del paciente, considerarlo para trasplante pulmonar, dependiendo de su edad y de que cumpla el protocolo establecido. Ese ha sido un resumen prácticamente silicosis, fundamentalmente, que incluye otros tipos de minerales inorgánicos, asbesto, talco, berilio, bario, en fin, todo lo que ustedes puedan conocer. Y otra patología muy frecuente como enfermedad ocupacional, tenemos la antracosis. La antracosis se denomina, es una neumoconiosis que se presenta en trabajadores del carbón. O sea, son neumoconiosis de los mineros del carbón. Es una enfermedad que compromete el parénquima pulmonar, es lentamente progresiva, es causada por la inhalación y la acumulación del polvo de carbón en los pulmones.
Pueden observar ustedes acá en esta lámina de histología cómo es que las partículas de pulmón se van a de carbón se van a depositar en los pulmones. Es una enfermedad crónica inflamatoria donde varios factores ambientales y genéticos pueden influir en su fenotipo. Entonces, antracosis es la enfermedad de los mineros de carbón, o se denomina también pulmón negro. Así se pone el pulmón e histológicamente se observa así. Aquí tenemos otras láminas de la neumoconiosis de los trabajadores del carbón. Miren, aquí hay más depósito de partículas del carbón, ¿no? Se conoce como la enfermedad de pulmón negro. Tiene dos formas, simple y complicada. La forma simple casi no produce síntomas y la forma complicada puede causar falla respiratoria y muerte. En las imágenes, los signos radiográficos y de tomografía computarizada no son muy patognomónicos, por decirlo así, no son indistinguibles de los de la silicosis. Por eso es fundamental conocer el antecedente ocupacional, ¿no? Que vamos a observar micronódulos en el parénquima y subpleurales, aquí en predominio del lóbulo superior derecho, ¿no? Calcificaciones en cáscara de huevo. La fisiopatología es semejante, ¿no? Produce fagocitosis por los macrófagos alveolares, se liberan citocinas, van a pasar a los nódulos de carbón por acumulación de colágeno, producen un enfisema local. En la fibrosis, que se presentan en áreas adyacentes a las máculas de carbón, es decir, se deposita el carbón y alrededor puede fibrosarse, ¿no? Esto ocasiona una distorsión de la arquitectura pulmonar, hay obstrucción al flujo de aire y hay deterioro funcional. Esta antracosis o neumoconiosis de los mineros del carbón puede ser leve, puede ser severa, ¿no? Hay gran destrucción del parénquima pulmonar. Había mencionado que hay dos formas de la neumoconiosis del minero de carbón, la simple y la complicada, con máculas de carbón individuales, la simple, y la complicada con coalescencia de máculas y fibrosis masiva progresiva. Las manifestaciones clínicas, la antracosis en su forma leve, se ha dicho en su forma simple, es asintomática. Los síntomas pulmonares más crónicos conducen a la bronquitis o al enfisema, presenta una tos crónica y generalmente evolucionan a una fibrosis progresiva masiva, una fibrosis masiva progresiva, por la disnea que es progresiva. Pueden presentar un esputo negro denominado melanoctisis. Las complicaciones, tenemos la asociación de neumoconiosis de los trabajadores del carbón con algunas características de la artritis reumatoidea. Se produce la aparición de múltiples nódulos redondeados en el pulmón en un tiempo relativamente corto. Es lo que se denomina el síndrome de Kaplan. Eso es una neumoconiosis o una neumoconiosis del pulmón negro o de los mineros de carbón asociado a artritis reumatoidea, ¿no? Existe también en este tipo de pacientes el riesgo de contraer TBC o de presentar una esclerosis sistémica progresiva y cáncer de estómago. Entonces, un resumen de la antracosis o del pulmón negro o de la neumoconiosis de los mineros de carbón. Neumoconiosis simple, puede ser complicada o puede ser reumatoide asociada a una colágenopatía, donde vamos a ver nódulos de crecimiento rápido y distribución uniforme, pues se conoce la neumoconiosis reumatoide como el síndrome de Kaplan. Llamemos la neumoconiosis simple, nódulos redondos menor de 10 milímetros, localizada en zonas pulmonares medias y superiores. No hay calcificación ganglionar. Y en la complicada, estas lesiones fibróticas masivas son mayor de 10 milímetros. Puede haber cavitaciones de lesiones grandes por necrosis y no por infección. O sea, puede cavitarse, ¿no? Y la otra, la neumoconiosis reumatoide.
La radiografía, ya les había mencionado, es el gold estándar para el monitoreo y el diagnóstico de las neumoconiosis en general y el diagnóstico de neumoconiosis de los mineros del carbón, ¿no? Que vamos a observar en esta imagen lesión en los lóbulos superiores de aspecto nodular, ¿no? En este caso más en el lóbulo superior derecho podemos observar esta radioopacidad, ¿no? Y aquí esta imagen que histológicamente tiene esta traducción donde hay depósito de gránulos de color negruzco, que son las partículas de carbón de este paciente. Tiene una complicación con EPOC. En las imágenes que nosotros vamos a ver en neumoconiosis, pueden ser imágenes grandes, como una fibrosis pulmonar masiva, pueden ser, en este caso también pueden ser imágenes más pequeñas, pero que están clasificadas en imágenes de categoría A, B y C. Las de categoría A tienen un diámetro mayor a 1 centímetro o más, o menos de 5 centímetros, o muchas opacidades con diámetro mayor de 1 centímetro, cuya suma va a ser menor a 5. La categoría A. La B, vamos a ver una o más opacidades cuya suma de diámetros excede al de la categoría A, es decir, excede a 5, ¿no? Y la C, una o más opacidades cuya área excede al lóbulo superior derecho. En esta figura dice neumoconiosis complicada, radiografía de tórax con masa de fibrosis pulmonar masiva bilateral, categoría C, ¿no? Ustedes acá sobre todo está excediendo el lóbulo superior derecho, este conglomerado de radiopacidades que a las finales van a producir unas imágenes grandes de fibrosis pulmonar masiva, ¿no? Dice, el margen lateral de estas masas está bien delimitado por la presencia de enfisema para cicatrizar, ¿no? Miren cómo se compromete el pulmón, más el parénquima pulmonar, ¿no? En el minero de carbón, bueno, abarca los lóbulos superiores, en las otras neumoconiosis casi respeta los ápices y las bases. Esta es una radiografía de una antracosis, ¿no? No se puede observar bien, pero ustedes agudizan su vista, aquí hay un filtrado micronodular bilateral. Acá es otra imagen de una neumoconiosis complicada, básicamente es semejante a la que hemos visto anteriormente, imágenes de fibrosis pulmonar masiva. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo vimos? A ver, si están atentos, aquí me responde, ¿qué categoría de imágenes son? Doctora, ¿sería el tipo C? Imágenes de tipo C, muy bien. No sé quién me contestó, pero son imágenes de tipo de la categoría C, ¿no? Un conglomerado de imágenes en el se observa mejor, mayor compromiso en el hemitórax izquierdo. El tratamiento ya habíamos visto sintomáticos, es una enfermedad incurable e irreversible, ¿no? Sintomáticos, aparte oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar, considerar el trasplante pulmonar, ¿no? En cuanto a prevención, eliminar la exposición o los factores de riesgo, también evitar el tabaco, evitar fumar, administración de vacunas, la antigripal y la antineumocócica, y equipos de protección pulmonar, ¿no? En este caso, mascarillas, en el caso de ruidos excesivos, tapones del oído, ropa, cascos, es decir, todo un set de lo que son equipos de protección personal. Verá, qué viene. Con ello hemos terminado todo lo que se refiere a neumoconiosis o un resumen de lo que es neumoconiosis, porque en realidad, como les decía, el capítulo de la neumoconiosis es bien, bien extenso, pero tratando de hacer un resumen, el cuadro clínico va a ser el mismo, la sintomatología predominante, la disnea, las imágenes que vamos a ver a nivel iliar, pariliar, microopacidades, ¿no? Que luego si evolucionan a la fibrosis pulmonar masiva, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar?
¿no? Si evolucionan a la fibrosis pulmonar masiva, vamos a ver esas imágenes que están clasificadas en imágenes de categoría A, B y C. Eso prácticamente como un tip o lo que es neumoconiosis. Les había mencionado también que el asma ocupacional forma parte de lo que son enfermedades profesionales u ocupacionales. Pero si hacemos un breve descanso, un break de 2 minutos, yo creo que nos haría mucho bien. ¿Sí? Hola. Sí, doctora, está bien. Para desarrollar lo que es asma ocupacional, tuberculosis ocupacional y el COVID considerado últimamente como enfermedad ocupacional también. A ver, entonces hacemos un pequeño break. Bien, entonces ahora continuamos con lo que es asma ocupacional, ¿no? El asma, como ustedes ya saben, es una limitación variable al flujo aéreo y va a haber una hiperreactividad bronquial que se atribuye a causas o condiciones derivadas de un determinado medio laboral, ¿no? En un ambiente laboral vamos a encontrar agentes inductores y agentes incitadores. Ya están todos, ¿no? ¿Sí? Entre los agentes inductores tenemos aquellos que producen obstrucción bronquial, hiperreactividad inespecífica e inflamación. En las incitadores solo producen obstrucción a menos que la exposición sea a altas dosis. Aquí podemos observar un bronquio normal, de calibre normal, y un bronquiolo inflamado o donde hay una broncoconstricción. En el asma ocupacional, es aquella que está relacionada con el trabajo, ¿no? Van a existir mecanismos, el cuadro clínico, la evidencia causal. Aquí tenemos que intervienen el factor inmunológico y el no inmunológico. En el factor inmunológico interviene la inmunoglobulina E, que está mediado por antígenos de elevado peso molecular y otros de bajo peso molecular, ¿no? La inmunoglobulina E, ¿no? Está mediada en los de bajo peso molecular, básicamente, ¿no?
existe un periodo de latencia y la evidencia causal va a ser la provocación, es decir, la persona o el trabajador está expuesto al factor de riesgo o al alergeno, ¿no? Y en el no inmunológico se va a producir un daño agudo para cuando hay dosis elevadas de exposición o de factores de riesgo. El comienzo es brusco, no tiene un periodo de latencia, como cuando interviene el factor inmunológico, y hay una íntima relación temporal de exposición con la sintomatología que se va a presentar. De todos los casos de asma que se presentan en la población adulta, el asma ocupacional representa un 10 a 15% de los casos. Otros autores consideran hasta un 25%. En cuanto a la patogenia de asma ocupacional, vamos a tener en cuenta el nivel de exposición, el tipo de agente, el modo de exposición y también los factores genéticos. Aquí tenemos agentes que van a causar asma ocupacional. Les había dicho que hay agentes de elevado peso molecular y de bajo peso molecular. Así tenemos, por ejemplo, los agentes de elevado peso molecular, la harina, los alergenos derivados de animales, las enzimas, el látex, los mariscos. Ellos que van a desencadenar el asma ocupacional, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, vamos a ver asma ocupacional en los panaderos, en los pasteleros, en los moledores de grano. En los alergenos derivados de animales tenemos los médicos veterinarios, sobre todo los trabajadores agrícolas. En los agentes de elevado peso molecular, las enzimas, observamos asma ocupacional en trabajadores usuarios de detergentes, farmacéuticos, panaderos, aquellos que manipulan el látex, los trabajadores de salud o de laboratorio, los manipuladores de mariscos, los que procesan mariscos, ¿no? Son agentes comunes y ocupacionales que van a causar asma ocupacional inmunológicamente mediada por la inmunoglobulina E. Y también tenemos otros agentes, ¿no? De bajo peso molecular que también van a ocasionar asma ocupacional, por ejemplo, aquellos que manipulan isocianatos, lo observamos en los pintores con aerosoles, ¿no? En los instaladores de aislamiento, en la fabricación de plásticos, de gomas, de espuma, aquellos que manipulan polvos de madera, los carpinteros, los anhidridos, ¿no? Los plásticos, las resinas, las aminas, manipuladores de laca, los soldadores, los fundantes, a los trabajadores electrónicos, ¿no? Los colorantes, trabajadores textiles, el persulfato, por ejemplo, los peluqueros, medicamentos, ahí tenemos los farmacéuticos, los profesionales de salud, metales, los trabajadores en refinería de platino, refinería de plata, también trabajadores en la fundición de aluminio y los soldadores. Entonces recuerden ustedes que hay agentes que causan asma ocupacional de elevado peso molecular y de bajo peso molecular, ¿no? Ahí que podemos ver asma, aquellos que manipulan la harina, por ejemplo, los panaderos, manipulan la madera, los carpinteros, ¿no? Aquellos que trabajan en la fabricación de detergentes, limpiadores, desodorantes, todos ellos también pueden desarrollar un asma ocupacional, ¿no? Existen también otros agentes responsables de la hiperreactividad bronquial. Así tenemos, eh, entre otros agentes, el ácido acético, el ácido sulfúrico, el ácido hidroclórico, gases, el amoníaco, el cloro, el dióxido de azufre, la mostaza, el óxido de etileno, el fuego, humo, pinturas en aerosol, los isocianatos y las pinturas de ácido calentado. Entre otros, la formalina, el removedor de metal, el óxido de calcio, el anhídrido tálico, la ciclopicrina, agentes limpiadores, sellantes de piso, el rocío de limpieza, agentes fumigantes. Estos también son considerados como responsables de producir una hiperreactividad bronquial.
¿no? En este cuadrito se trata de resumir lo que es la historia del asma ocupacional, ¿no? Si partimos acá a este nivel, el asma ocupacional, vamos a tener los pacientes, generalmente presentan rinitis, hay una etapa de sensibilización y hay un comienzo de la exposición. Se tienen en cuenta los factores genéticos, el tabaquismo y la atopía, ¿no? En la sensibilización, la concentración, la duración de la exposición, el tipo de agente, factores interrecurrentes, puede existir una infección vírica o contaminación, son los agentes de bajo peso molecular antes que los de alto peso molecular, ¿no? Y que en el asma ocupacional va a haber un grado de hiperreactividad específica. Cuando cesa la exposición, ¿no?, a estos agentes que hemos visto, múltiples agentes, 25% puede recuperarse, pero en el 75% persiste la hiperreactividad bronquial, ¿no? Duración total de la exposición, duración de los síntomas, gravedad del asma en el momento del diagnóstico. Al persistir el asma, el tratamiento va a ser semejante al del asma no ocupacional, ¿no?, en cuanto al tratamiento. Pero en este caso de asma ocupacional, lo que se recomienda es cambio de ambiente laboral para el trabajador, o sea, no debe persistir en el mismo medio, ¿no? Y aún cuando se le retira de ese medio, la hiperreactividad se menciona que persiste en un 75% y 25% de ellos se recupera. Tenemos el diagnóstico funcional, es decir, para ver el estudio funcional del trabajador. Como primer paso, demostrar si tiene o no obstrucción bronquial reversible o hiperreactividad bronquial. ¿Qué prueba le hacemos? Una prueba de espirometría con el test de broncodilatación o el test que dice post-broncodilatación, ¿no? Si este resultara negativo, mencionan un test de provocación bronquial con metacolina o histamina, pero en realidad en nuestro medio no se realiza este test, ¿no? Una vez demostrado que hay que determinar la asociación en el deterioro, si este deterioro funcional guarda relación con la exposición laboral. Lógicamente, si el paciente presenta sintomatología de asma en una fábrica textil, por decirlo así, porque está inhalando las partículas de algodón, ¿no?, entonces hay que ver la relación que existe entre la exposición a estas partículas y el deterioro funcional que tiene al hacerle una prueba espirométrica con el test de postbroncodilatación, ¿no? Otro método sencillo, como los trabajadores no pueden tener un espirómetro a la mano o no tienen disponibilidad de un espirómetro, es el método más sencillo, es el registro del peak flow o del volumen expiratorio forzado al segundo, más o menos 4 veces al día, durante 2 semanas trabajando y otras 2 fuera del trabajo. Es decir, se hace un cuadro comparativo del BES1, que se toma con el registro del peak flow o el volumen expiratorio forzado al segundo, 4 veces al día, 2 semanas en su trabajo y 2 semanas fuera del trabajo, ¿no? Y se realiza una comparación si ha habido deterioro o cambio en la funcionalidad, ¿no? El hallazgo más claro es la presencia de una variabilidad diurna superior al 20% durante los días de exposición y no durante los días que no se encuentra en su trabajo o se haya de vacaciones. O sea, cuando está expuesto, hay una variabilidad superior al 20%. En asma ocupacional también podemos valernos del diagnóstico inmunológico, realizar pruebas cutáneas, el prick test, ¿no? Cuando el prick test es negativo, hace la prueba de intradermo reacción, ¿no? Otros métodos de laboratorio, el dosaje de inmunoglobulina E total, el dosaje de inmunoglobulina E específica, la comprobación y la provocación bronquial específica, ¿no? Como una prueba de referencia para confirmar el asma ocupacional, ¿no? Básicamente con el test de postbroncodilatación, ¿no? Se menciona también los criterios de Brooks,
como criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores tienen en cuenta el diagnóstico de asma, el inicio de los síntomas después de entrar a su centro de trabajo y la asociación de los síntomas con el centro de trabajo, como criterios mayores. Como criterios menores, el agente reconocido como causa, los cambios en el BEPS-1, volumen expiratorio forzado al segundo, ¿no?, que se puedan producir en el trabajo, pruebas de provocación específica positivas y una clara asociación entre los síntomas y la exposición al agente específico. Entonces, en este caso tomamos en cuenta los criterios de Brooks, los criterios mayores y los criterios menores. El tratamiento, como se había mencionado, primero cesar la exposición, ¿no? Lógicamente, si está en un ambiente de fabricación de lejía, detergentes, betún, entonces al trabajador hay que retirarlo de ese medio, cesar la exposición, reubicarlo en otro puesto de trabajo diferente, ¿no? Y sigue el tratamiento convencional de asma de acuerdo a los protocolos establecidos. Y se recomienda también abandonar el hábito del tabaco. Eso es en cuanto a asma bronquial. Otra enfermedad ocupacional, tenemos tuberculosis ocupacional, ¿no? Ahora, el Ministerio de Salud está haciendo mucho énfasis en tratar de controlar la tuberculosis, no solo ocupacional, sino la tuberculosis en sí, la tuberculosis global, que día a día parece que va en aumento pese a todos los esfuerzos que se realizan, ¿no? Porque hace años solo teníamos una tuberculosis sensible y una tuberculosis resistente, nada más. La sensible que respondía a un tratamiento de 6 meses, la resistente no había una resistencia marcada, por decirlo así, que cedía para utilizar streptomicina, quinolonas, la asociación. Pero ahora último ya estamos frente a una tuberculosis resistente, pero multidrogo resistente, extremadamente resistente, en los que ya en la extremadamente resistente prácticamente ya no hay tratamiento para darle, ¿no? Pese a las asociaciones que se hacen, pero el paciente no responde. Entonces hemos visto que la tuberculosis, no la ocupacional, sino la otra, también va evolucionando, al igual que esta que es adquirida en el trabajo, ¿no? La tuberculosis ocupacional, se había mencionado al inicio que existe una relación causa-efecto, ¿no? Es decir, la adquiere el trabajador en su centro de trabajo, como se describe acá. Tuberculosis ocupacional, una tuberculosis debe ser considerada como enfermedad ocupacional cuando las personas la contraen a causa de su trabajo. Existe un efecto de causalidad, es decir, que si no desempeñaran ese oficio o profesión, la enfermedad no se hubiese producido o no se va a considerar como una enfermedad ocupacional. Entonces, deben tener claro que debe existir causa-efecto, ¿no? En el Perú está normado y reglamentado los derechos laborales inherentes a tuberculosis como enfermedad ocupacional, ¿no? Existe una cobertura por discapacidad temporal o permanente. La probabilidad de infectarse de un trabajador, generalmente de salud, aquellos que trabajan, por ejemplo, en el laboratorio, como dice, depende del grado y del tiempo del contacto con el bacilo, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes pueden contraer una TBC ocupacional? Los trabajadores en salas de emergencia, en salas de broncoscopía, en los servicios de neumología, en las salas de autopsia, en los laboratorios o en microbiología. También se observa en los hospicios y penales, ¿no? La seguridad laboral para el control de infecciones debe ser garantizada por el empleador, es decir, que el empleador debe proveerles de equipos de protección personal, así como también tomar las medidas del control ambiental o del lugar donde trabajan, ¿no? Se debe implementar actividades específicas de aislamiento, protección respiratoria, sistemas de tratamiento de aire, etcétera, para reducir el riesgo de TBC nosocomial.
Para ello se requiere decisión política, capacidad técnica y también financiamiento disponible. Ustedes pueden haber observado, por ejemplo, aquellos que van al hospital Hipólito Unanue, ¿están yendo al hospital de Hipólito Unanue en grupo a hacer prácticas? No. ¿Tienen como sede el Hipólito Unanue? No. O Sí, Bravo doctora. Chico, ¿sí? Ahí ustedes habrán podido observar las salas de tuberculosis, son salas con sistemas de tratamiento de aire, ¿no? O sea, está protegido el ambiente, hay un aislamiento de protección respiratoria. Otro hospital que tiene un sistema de tratamiento de aire, por ejemplo, es el Hospital 2 de Mayo. No todos los hospitales cuentan con esta protección ambiental, por llamarlo así, ¿no? En salud tenemos, por ejemplo, el Hospital Almenara, también tiene ambientes con sistema de tratamiento de aire, los que están rotando por ahí deben haber visto, y si no, mañana que van al hospital, se dirigen al fondo, ahí se encuentran las salas de aislamiento para pacientes solamente con diagnóstico de TBC, y cuenta solo con cada ambiente con 3 camas. Y van a ver ustedes cómo está implementado y eso debe permanecer herméticamente cerrado. Otro hospital de la Seguridad Social también parece que es el Hospital Sabogal, que tiene estos ambientes con sistema de tratamiento de aire, con la finalidad de reducir el riesgo de contraer la tuberculosis, ¿no? Pero ello depende del empleador, o sea, la seguridad debe ser garantizada por el empleador. Dice, en nuestro medio la evidencia de infección tuberculosa en personal de salud se tiene en los informes de brotes en hospitales nacionales. Hace algún tiempo atrás, unos 8 años atrás, se produjo como un brote de TBC pulmonar en diferentes hospitales, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, en el Rebagliati, médicos del Hospital Rebagliati piden declaratoria de emergencia por TBC. O sea, ellos se habían contagiado de TBC pulmonar, ¿no? Otro diario, por ejemplo, Perú 21, me dice médicos se infectan con tuberculosis en el Hospital de Salud Grau, ¿no? Otra epidemia de TBC continúa en el Hospital Grau, no solo los médicos, las enfermeras, los técnicos, el laboratorista. eh, otro, otro artículo periodístico donde menciona que el Perú es el segundo país de América con más casos de TBC, que refiere ocupacional, ¿no? Otro artículo en el Hospital 2 de Mayo, también denuncian rebrote de tuberculosis en el Hospital 2 de Mayo, es decir, en los trabajadores de salud. Un momentito que la batería se está acabando. A ver, no me había percatado que ya no había batería. Entonces, este es un rebrote de tuberculosis en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Entonces, son reportes que dan a conocer sobre casos de tuberculosis ocupacional, es decir, en los trabajadores de salud, ya sean médicos, enfermeros, técnicos, es decir, todos aquellos que tienen relación directa o contraen la tuberculosis en su centro de trabajo. Por ejemplo, también cuando ingresan a hacer el internado, porque ahora de alumnos no sé si les pedirán examen médico, pero sí se debe pedir por convenio con las universidades, todo alumno debe ingresar al hospital previo examen médico, sobre todo previa radiografía de tórax, ¿no? Y si va al internado, con mayor razón, porque se ha visto casos de internos que han cogido la tuberculosis en su centro de trabajo y se ha considerado como una tuberculosis ocupacional. Pero si no tenemos una radiografía de base, es decir, cómo ingresaron ustedes al hospital, va a ser difícil demostrar que sea una tuberculosis ocupacional, ¿no? ¿Ustedes han pasado por el examen médico o no?
¿Les han tomado o no? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Claro. Ese es básico, es elemental para luego, Dios no lo quiera, por A o B, se enferman de tuberculosis, ¿no? Ya tienen una base que ustedes entraron sanos, pero hay algunos también que pueden tener una imagen cicatrizal que tuvieron TBC fuera, ¿no? Entonces ya también ahí hay que dilucidar si se trata de una TBC ocupacional o no, ¿ya? Entonces, en nuestro medio, tuberculosis es considerada enfermedad ocupacional para el personal de salud en todo el territorio nacional y está incluida dentro del seguro complementario de trabajo de riesgo, el CTR, ¿no? Contemplado que es un seguro obligatorio, todos deben tener este seguro o tienen todos los trabajadores de salud, y esto está contemplado en la Ley de Modernización de la Seguridad Social, la Ley 26790. Es decir, lo que es enfermedades ocupacionales tiene que ver mucho con las leyes o la protección que van a brindar las leyes para ver la cobertura que va a tener y si tiene cobertura en los grados de invalidez que se va a determinar si es temporal, si es parcial o si es permanente, ¿no? Por ejemplo, el MINSA, el Ministerio de Salud, con la resolución ministerial 069 del año 2011, aprobó el documento técnico de evaluación y calificación de invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, en ello se definen los criterios para invalidez temporal o permanente en casos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Entonces, ahora los trabajadores de salud sí están muy protegidos con estas leyes que se están dictando o los decretos o las resoluciones ministeriales que se emiten por el Ministerio de Salud. Todo ello para prevenir que el trabajador adquiera una enfermedad ocupacional, ¿no? Es importante que en nuestro país tuberculosis haya sido declarada como enfermedad profesional porque brinda a los trabajadores su derecho a una cobertura de invalidez, ¿no? Y además sirve para determinar que se pongan en marcha medidas preventivas con el objeto de evitar la aparición de tuberculosis en el resto de trabajadores, ¿no? El hecho de que aparezca un trabajador con TBC, entonces debe poner en alerta a todos para tomar medidas preventivas para evitar que sigan apareciendo otros trabajadores contagiados por lo mismo, ¿no? MINSA ha elaborado el documento técnico que reglamenta la obligatoriedad, o sea, es obligatorio que el proveedor ofrezca las garantías necesarias, mejor dicho, ¿no? Ambientes con adecuada ventilación, medidas de prevención y vigilancia de tuberculosis en el lugar de trabajo, así como disminución del estigma y la protección del empleo en los trabajadores afectados por TBC. Hubieran visto antes, tal vez ustedes no han podido observar, pero hace años también un paciente o un trabajador con TBC era alejado, era ver como que tenía peste, ¿no? Nadie se juntaba con él, nadie hablaba, era un paciente aislado, tanto en su centro de trabajo como incluso en su mismo ambiente domiciliario. Entonces, se ha disminuido ya este estigma, ¿no? Uno se entera que tiene TBC, bueno, se protege, y este trabajador, después de haber recibido su tratamiento y toda la cobertura que le dan las leyes, se reincorpora a su centro de trabajo, ¿no? Tal vez no al mismo lugar donde trabajaba, sino es reubicado, pero están protegidos, ¿no? No es que pierden su trabajo porque adquirieron la enfermedad ocupacional, sea TBC, sea asma, sea neumoconiosis, ¿no? Todos están protegidos ahora por la ley. Y por último, les había mencionado que el COVID también está considerado ahora último, como una enfermedad profesional, ¿no? Para los trabajadores de salud. Ustedes saben que hemos vivido una pandemia muy difícil, con mucha mortalidad, en los años 19 y 20, ¿no? Se han muerto miles y miles de personas y también miles y miles de trabajadores de salud, incluidos médicos, enfermeras, tecnólogos, en fin.
Entonces, a raíz de ello, se ha promulgado también una ley, ya les voy a decir el número al final, que considera al COVID como una enfermedad ocupacional o profesional. En cuanto al COVID, ustedes saben que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en humanos como en animales, ¿no? En humanos, los coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un simple resfriado hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus, que se ha descubierto más recientemente, causa la enfermedad COVID-19 o enfermedad por coronavirus. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus descubierto recientemente, porque antes del 19 no hablábamos de COVID, ¿no? Ni sabíamos que existía el COVID, ni mucho menos está descrito en los libros de medicina, ¿no? Por ejemplo, en un libro de Harrison no vamos a encontrar qué es el COVID y cuál es el tratamiento del COVID. Fue a partir del año 19 donde dice nos pusimos en alerta, nos pusimos las antenas para ver cómo dar tratamiento a esta enfermedad que era poco conocida, ¿no? Dice, el virus, el coronavirus, este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidas antes de que estallara el brote de Wuhan en China, ¿no? Esto fue en diciembre del 2019. Cuando estalla el brote en China, todos, al menos la mayoría decía, está tan lejos que no va a llegar a Sudamérica, entre ellos el Perú, pero no tardó mucho tiempo, que sí, ya se presentó, más o menos en el mes de febrero, ¿no? O, o marzo, que ya teníamos COVID en nuestro medio, ¿no? Actualmente COVID es una pandemia que afecta mucho a países de todo el mundo. Fue una pandemia a nivel mundial, como dice, países ricos, países pobres, todos estábamos inmersos en lo que era la enfermedad. Entonces, COVID-19, una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que una persona dispersa cuando tose, estornuda o habla. Es posible también que se transmita al tocar una superficie con el virus y luego se lleva las manos a la boca, la nariz y los ojos. Por eso que en aquella época, 19 y 20, estaba prohibido, ¿no? Cogerse la nariz o cogerse los ojos, por ejemplo. Los signos y síntomas más frecuentes, acá hay síntomas, ¿no? Hay un error de tipeo, son fiebre, tos, dificultad para respirar. A veces presentaban dolores osteomusculares, escalofríos, cefalea, dolor de garganta, y ya cuando estaba complicado, había pérdida del gusto y del olfato, ¿no? Los signos y síntomas aparecían entre los 2 a 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2. Algunas personas eran asintomáticas, pero podían transmitir el virus, ¿no? La mayoría de personas podían recuperarse sin tratamiento especial. Sin embargo, algunas corren peligro de sufrir enfermedad más grave. Y quienes sufrían la enfermedad más grave eran aquellas personas que tenían comorbilidad asociada, es decir, adultos mayores, aquellos que tenían infecciones cardiovasculares, infecciones pulmonares, aquellos que tenían diabetes, enfermedades oncológicas o inmunosupresión. En ellos realmente el COVID fue más agresivo y fue más mortal. En una tomografía computarizada, que es lo que vamos a observar en COVID, imágenes bilaterales en vidrio pulido o en parches, lo que se denomina el tracing paving, ¿no? Ustedes van a ver tomografías o radiografías por COVID, sobre todo tomografías, las imágenes características en vidrio pulido o en parches, ¿no? Ven ustedes acá, o el tracing paving, como un patrón reticular lineal, imágenes quísticas, ¿no?
imágenes nodulares de 3 a 10 milímetros de diámetro y bulas de enfisema pulmonar. Miren ustedes, un pulmón, imagínense un pulmón sano a cómo terminaba cuando se adquiría el COVID. Aquí también tenemos otra radiografía que muestra una imagen de vidrio pulido, imágenes quísticas bilaterales y bronquiectasias de tracción. Fue muy agresivo, por no decirlo, y como les digo, no estaba escrito en ningún libro qué era la enfermedad COVID, cuál era el manejo o el tratamiento del COVID, ¿no? Prácticamente se tuvo que ver la forma de implementar un tratamiento y de incluso crear las vacunas, porque tampoco había vacunas para el COVID en ese momento, ¿no? Hasta el momento, dice, no se ha demostrado un medicamento efectivo para el COVID. Se planteaba el uso de antibióticos, la hidroxicloroquina, la cloroquina, la FDA ha revocado su uso al evaluar que ambas drogas no tienen efectividad en el COVID-19. No se recomendaba asociación con acitromicina por su toxicidad, pero fue también uno de los antibióticos que más se usó. No se recomendaba el uso del lopinavir, ritonavir u otros inhibidores de proteasa porque no tenían farmacodinámica favorable y hay datos negativos en los ensayos clínicos. No se recomienda la administración de antivirales en pacientes ambulatorios. También se hablaba de la ivermectina, ¿no? Muy controversial su uso, pero que según algunos sí era efectivo, muchos de ellos han tomado, y otros que no preconizaban su uso porque era prácticamente indicado para la parte veterinaria, ¿no? Para el manejo de parasitosis como estrongiloidiasis, y las concentraciones inhibitorias prácticamente no son alcanzables. La ivermectina se usaba más para el tratamiento en caballos, ¿no? No en humanos, pero como digo, sí se llegó a utilizar y hasta ahora es controversial la demostración de su eficacia. Algunos dijeron que sí se curaron y otros no, ¿no? Se espera futuras investigaciones, en particular para virus respiratorios. También se aplicó el uso de corticoides, oxigenoterapia, y se hizo o se realizó la profilaxis de enfermedad tromboembólica, ¿no? O sea, el uso de anticoagulantes, heparina, enoxaparina. Y como les mencionaba, actualmente ya está considerada como una enfermedad profesional a través de la ley 31025 que se promulgó en junio del año 2020. Entonces, los trabajadores de salud también que adquirieron el COVID en esa oportunidad también están protegidos legalmente. Entonces, con ello hemos terminado la clase de lo que son enfermedades ocupacionales. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario para poder escucharlos. Está claro, doctora. Muchas gracias. Todo claro. Bien. Entonces, tengan ustedes buenas tardes y nuevamente muchas gracias. Permiso. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.